Grabaciones secretas muestran la frustración de Melania Trump por las críticas. Dadme un jodido respiro, afirma respecto a los reproches por la política de separación de familias migrantes. ¿A quién coño le importan las decoraciones navideñas?, dice en otro de los audios divulgados por la cadena CNN. Melania Trump es la protagonista de las últimas polémicas que deja la campaña electoral en Estados Unidos. La cadena CNN ha revelado este jueves que la primera dama fue grabada en secreto en el verano de 2018, expresando su frustración por ser criticada por la política de su esposo de separar a las familias migrantes. Melania también se queja de las críticas que recibe por las funciones tradicionales de primera dama, como preparar la decoración navideña de la Casa Blanca. Dicen que soy cómplice, soy como él, lo apoyo, no digo lo suficiente, no hago lo suficiente donde estoy, dice en uno de los audios, grabados en secreto por Stephanie Winston Wolkoff, ex amiga y ex asesora principal de la primera dama. Respecto a las críticas que recibía por la decoración navideña, Melania deja ir un ¿a quién coño le importan las decoraciones navideñas? Pero tengo que hacerlo, ¿verdad? En otro momento y en relación a la política de Donald Trump de separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera, la primera dama afirma: digo que estoy trabajando en Navidad y planeando la Navidad y me dicen, ¿qué hay de los niños que fueron separados? Y añade, dadme un jodido descanso. Cuestiona los motivos de los migrantes. En las grabaciones, Melania opina sobre la llegada de las familias migrantes, aunque lamenta su situación. Luego apunta que Estados Unidos tiene que hacer algo cuando llegan al país ilegalmente, y duda de las versiones que los inmigrantes dan sobre el peligro que hay en sus países como motivo para huir a Estados Unidos. Los niños dicen, ¿tendré mi propia cama? ¿Dormiré en la cama? ¿Tendré un armario para mi ropa? Es muy triste escucharlo, pero no tenían eso en sus propios países. Duermen en el suelo, dice Melania Trump en un momento del audio. Allí los cuidan muy bien, pero ya sabes, si no están con sus padres es triste. Pero cuando vienen aquí solos o con coyotes o ilegalmente, ya sabes, tienes que hacer algo. La primera dama también cuestiona la autenticidad de las versiones de algunos inmigrantes sobre la huida del peligro en sus países de origen. A muchas mamás y niños se les enseña cómo hacerlo. Se acercan y dicen, oh, nos matará un pandillero, es muy peligroso, señala Melania Trump, imitando una voz dramática. Así que se les permite quedarse aquí. Otras personas les enseñan lo que deben decir para que vengan y para que se queden aquí, porque fácilmente podrían quedarse en México, pero no quieren quedarse en México, porque México no los cuida igual que Estados Unidos. En un comunicado, la jefa de personal de Melania Trump, Stephanie Grisham, ha criticado a Wolkoff por publicar la grabación. Grabar en secreto a la primera dama y romper intencionalmente un acuerdo de no divulgación para publicar un libro lascivo es un claro intento de relevancia. El momento de esto sigue siendo sospechoso, al igual que este ejercicio interminable de autocompasión y narcisismo, ha dicho en una declaración. Alude al libro Melania and Me, que acaba de publicar Wolkoff, y al momento en que se producen estas revelaciones en plena campaña electoral. Cámara de Representantes aprueba paquete de alivio económico por 2,2 billones de dólares. ¿Qué pasará con el cheque? En una votación de 214-207, la Cámara Baja aprobó la legislación partidista que, sin embargo, no tiene visos de apoyo en el Senado bajo control republicano. Lo aprobado no pone a los legisladores más cerca de entregar ayuda concreta a los estadounidenses. La Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen este jueves una versión modificada de un paquete de alivio económico ante la pandemia del COVID-19 por 2,2 billones de dólares, que ya había aprobado en mayo pasado, mientras continúan las negociaciones con la Casa Blanca. La legislación demócrata fue aprobada luego de una votación de 214-207 en la Cámara Baja, sin ningún republicano que lo apoyara. La legislación denominada HEROES 2
2,0 ahora irá al Senado, donde se prevé que muera, pues prevalecen las diferencias entre ambas bancadas en lo que debe incluir la nueva ayuda por el impacto financiero de la pandemia. El líder de la mayoría republicano Mitch McConnell dijo ayer: "La idea de que los republicanos del Senado suban a 2,2 billones es descabellada". La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, había afirmado esta noche a los periodistas que las negociaciones con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, seguían en pie, aunque mostró poco optimismo por lograr un acuerdo. "Aún así llegamos a un acuerdo, nada es definitivo hasta que se logre un acuerdo en todo", explicó Pelosi. La aprobación del plan demócrata y las negociaciones con los republicanos se producen en medio de fatales noticias económicas para los estadounidenses. Las aerolíneas despedirán a unos 300.000 trabajadores tras el vencimiento de la ayuda, aprobada a principios de este año, y un informe publicado este jueves mostró que 837.000 personas solicitaron beneficios por desempleo por primera vez la semana pasada. ¿Qué pasará con el esperado nuevo cheque? Lo aprobado este jueves por la Cámara Baja no acerca a los legisladores a entregar ayuda concreta a los estadounidenses. Hasta que no haya un acuerdo con los republicanos y la Casa Blanca, no habrá pagos semanales por desempleo más generosos ni ayuda extendida por pequeñas empresas y sectores económicos especialmente golpeados como restaurantes y aerolíneas. Tampoco otra ronda de pagos directos de $1.200 a la mayoría de los estadounidenses. Si las negociaciones fracasan antes de las elecciones de noviembre, esto podría significar que no habrá una ayuda significativa para las familias y empresas en dificultades hasta el año próximo. ¿En qué punto están las negociaciones? Pelosi y algunos de los principales líderes demócratas del Congreso han mantenido una serie de conversaciones con Mnuchin sobre el contenido del paquete de alivio económico, pero siguen sin resolver trabas relacionadas con la inclusión de un crédito tributario para familias con hijos menores, más ayudas para las pequeñas empresas y más fondos para cobertura médica. En entrevista con Noticias Telemundo, el congresista demócrata por Nuevo México, Ben Ray Luján, explicó que su bancada ha negociado de buena fe con los republicanos sobre otra ronda de ayudas por la pandemia del COVID-19, y que son solo los republicanos los que obstruyen las negociaciones. Con la nueva versión buscamos un término medio con los republicanos. Reducimos la cantidad del paquete por $1 billón. Sigo optimista de que lograremos un acuerdo. Luján es el hispano de mayor rango en la historia de la Cámara de Representantes. Acá el único ausente de las negociaciones ha sido el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Con el primer paquete de alivio, el CARES Act, también vimos resistencia de los republicanos en el Senado y de algunos republicanos en la Cámara Baja, se quejó. Para los demócratas, la mejor opción sobre la mesa es la revisión que ellos representaron de su proyecto de ley HEROES Act, porque incluiría una segunda ronda de cheques directos por $1.200 a familias de las clases medias y trabajadoras. Esa medida es una versión modificada del proyecto de ley del mismo nombre que la Cámara Baja, bajo control demócrata, aprobó en mayo pasado. Sin embargo, aun si los demócratas aprueban su versión modificada, la medida no tiene suficientes votos para su aprobación en el Senado. Además de los cheques directos, la medida demócrata restablece los subsidios de desempleo adicionales por $600 semanales, que fueron incluidos en el primer paquete de alivio económico aprobado en marzo pasado, pero que vencieron en julio pasado. Y por último, AMLO dijo: "No nos estamos chupando el dedo". AMLO criticó a nueva caravana migrante por cercanía de elecciones en Estados Unidos. El mandatario dijo que se debía evadir la provocación en tanto al menos un centenar de personas han regresado a Honduras, desde donde salieron en grupo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, criticó que una nueva caravana de migrantes haya partido desde Honduras, a un mes de los comicios presidenciales en Estados Unidos. Sospechó que la agrupación tendría tintes políticos electorales. Esta caravana rompió el cerco en la frontera centroamericana e ingresó a Guatemala, según reportes de aquel país. Serían alrededor de 3.000 personas, cuya ruta atravesaría por México para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, ante los anuncios sobre la limitación de su ingreso como sanciones por propagación de COVID-19, algunos migrantes han retornado a su país. Es un asunto que yo creo que tiene que ver con la elección en Estados Unidos.
No tengo todos los elementos, pero hay indicios de que esto se armó con ese propósito. No sé en beneficio de quién, ahora sí que como se dice coloquialmente de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo, dijo López Obrador en su conferencia matutina de este viernes 2 de octubre.